Gracias por continuar con nosotros. Revista 110 por Coral y HIJB 830 AM. En vivo por nuestra página de Facebook, Revista 110. Y posteriormente, todo lo que se dice aquí va a nuestra cuenta de YouTube para que pueda verlo diferido si así lo desea. Doctor Espinosa, muy buenos días. ¿Y tú, Carlos? Bien, oye, pero... ¿En Casandra? Yo estoy preocupado. Yo no pierdo mi sueño con eso, caramba. A veces, si lo están viendo en mi casa, yo agarro y me siento y lo veo un ratico, pero yo no pierdo mi sueño por eso. Ya es un evento tan predecible que yo no pierdo mi tiempo viendo esos asuntos. Pero te digo algo, pero de todas maneras, si consideran que en algo aporta a sus carreras, los ganadores, los felicitamos por adelantado. Junior, yo estoy viendo todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional y dicen prevé una reducción en crecimiento económico. Y a mí me está preocupando algo, que mientras que el crecimiento se ha registrado, pero no se ha sentido en la población o no ha habido una manera de que este se traduzca en lo que es el bienestar colectivo, pero que cuando haya una reducción del crecimiento, sí la reducción se refleje. Es decir, que lo bueno, de los buenos no llega nada, pero de los malos nos llega todo. No vaya más lejos. Si se reduce el crecimiento, algo nos va a afectar, aunque cuando crezca no nos afecte en nada. Pero fíjate que sin reducirse el crecimiento, ya todo nos está afectando, porque ha sido proporcional el endeudamiento al crecimiento. Y efectivamente, esos recursos que el Estado demanda para cumplir con las obligaciones con sus acreedores no salen del resultado del crecimiento económico, salen de las aportaciones directas con los escasos ingresos que tienen los y las dominicanas para pagar y cumplir con esas obligaciones. Y yo creo que seguir hablando del tema del crecimiento versus la socialización y la redistribución de ese crecimiento parecería llover sobre mojado, porque está claro que de lo que se trata es de hacer las correcciones en las políticas económicas para que esto pueda tener un aporte significativo en la mejoría de los ingresos y de la calidad de vida de los dominicanos, porque hoy te reitero, para el gobernador del Banco Central, por ejemplo, a él no ni le va ni le viene que ese crecimiento impacte positivamente en la mayoría de la población. A él le interesa que al final de cada año sus números estén en azules. Que lo tenga un solo sector no es su problema. Que lo tenga medio sector no es su problema. Su problema es que la economía crezca y que al final, cuando lo evalúen, le digan todos los estudios de los organismos internacionales que tenemos un crecimiento económico, que le llamen la atención por el endeudamiento ni al gobernador del Banco Central, y parece que al Congreso de la República ni al Ejecutivo le interesa mucho, porque seguimos también endeudando el país. Claro, decía una publicidad creo que de turismo, que la República Dominicana es inagotable. Y parecen que sí. No pudo haber sido mejor. Ellos se lo creen, que el país es inagotable y que los estados efectivamente no quiebran, pero se meten en muchas dificultades. Dificultades que al final no la pagan los funcionarios que están en el ejercicio del poder, sino la gente que lo elige y que no se beneficia en lo esencial de las políticas que ellos diseñan. Eso es lo peor de todo. Y las experiencias están por ahí. Están por ahí. Por eso digo que ya ese tema hay que ver si efectivamente le interesa a algún gobierno trazar la pauta de ajustar y hacer las reformas necesarias para que tenga sentido y además utilidad el crecimiento económico. Porque parece increíble, cada vez que aquí se hace un reclamo de cualquier obra de una comunidad remota, la respuesta es que no hay recursos. Que no hay recursos, que no alcanzan. A veces hasta hay que entender que no hay recursos. Pero yo me pregunto, Carlos,
¿cómo es posible que para atender reclamos esenciales nunca haya un peso? El tema de la seguridad tiene que ver con diseño de política y con recursos. Bien, pero cuando tú dices, y no hemos enfocado mucho en los 15, 16, 17 años de presencia de Odebrecht en la República Dominicana, Sí. si tú dices, cada contrato terminó con un adendum, aparecieron recursos. Pero tú te Aparecen, vas, claro, tú te declaran vas, sus prioridades. tú te vas a obras públicas, te vas a la oficina de ingenieros y supervisores de obras del Estado, te vas a cualquier institución y el patrón utilizado es justamente las famosas adendas. Y las adendas todas incluyen un aumento de las partidas presupuestarias que estaban destinadas originalmente para la conclusión de esa obra. Por lo tanto, el tema de la carencia de recursos tiene que ver también con la priorización y el interés de la administración. Para lo que no le interesa no hay recursos, ni se hacen los esfuerzos necesarios para conseguirlo. Para lo que sí le interesa, siempre aparecen los recursos, no importa que estén presupuestados o no, Carlos. Y esos sí son problemas que tenemos que revisar. Y yo no sé, en todo este problema que ha estado afectando al país con el tema de las adendas, las sobrevaluaciones, hay instituciones que yo no sé dónde están. Por ejemplo, yo no he escuchado a la Contraloría General de la República referirse a nada de esto, pero mucho menos a la Cámara de Cuentas. Yo no sé cuál es la posición de la Cámara de Cuentas ante todos estos señalamientos, todos estos montos que se han publicado, que han elevado a la no sé cuánta potencia los presupuestos originales. Y la Cámara de Cuentas, si no tiene recursos, por lo menos que tome iniciativa de solicitarle recursos al Ejecutivo o al Legislativo para que la doten de los recursos necesarios en un momento, en un periodo especial, para poder auditar esas cuentas. Sí. Porque esos recursos que se habla y que están consignados en cada una de las adendas, que es el modus operandi, ese es el modus que ellos han utilizado en la República Dominicana. Parece que alguien le dijo que esa era la vía de conseguir un truquito, unos recursos. Sí, y fácil. Todas las instituciones se gana la que se metan a OISOE, para que tú veas. Se gana la licitación. Que se metan a OISOE. Metiendo una cotización, pero los más órganos bajita, de control, y después a fin de cuentas termina siendo tan cara como todas las otras propuestas. Entonces, por las adendas. Los órganos de control no aparecen. Y en esta primera fase estamos hablando de Contraloría y de Cámara de Cuentas. Pero también la Contraloría, que lo he dicho siempre, juega un papel importante en ese control interno, porque la Contraloría tiene asignado funcionarios en casi todas las instituciones, que se supone que en una primera etapa debe llamar la atención, porque cada contrato de concesión de obras que suscribe el Estado termina con una adenda. ¿Por qué? ¿No le llama la atención eso? Y llegar a este momento e inclusive hablar de montos tan astronómicos como 830 millones y que ni la Cámara de Cuentas ni la Contraloría hayan dicho esta boca es mía. ¿Ustedes creen que eso puede generar confianza en una sociedad que está demandando justamente acciones de sus autoridades que le hagan merecedores de un voto de confianza? No, y eso justifican su silencio, o a veces solamente se limitan a decir que sí, que están trabajando, pero lo que trabajan con el asunto de lo de las declaraciones juradas, se enfocan mucho en lo que son los ayuntamientos, pero hay cosas que son más numerarias y dicen más cosas. ¿Sí? Quería decirte algo. Ustedes mencionaron Cámara de Cuentas y declaración jurada. Y Contraloría. Yo realmente voy a decir algo porque a veces los compañeros que tenemos aquí tienen algunos criterios diferentes a nosotros y uno no puede como desarrollar una idea completa y quedan como sueltos en banda. Y eso es común en todito, en algo, en uno más y en otro menos. Mira, muchas personas
se me quejan de la forma en que yo trato al presidente Mejía, al presidente Fernández y lo diferente que yo trato a Danilo Medina. Y algunos dicen, bueno, esto es lo mismo, porque es más fácil. Pero mira, yo quiero, ahora que ustedes tocaron el tema, hacer notar lo siguiente. Al presidente Mejía tú tienes que recordarle que con excepción de la reelección, él no se metió en los 4 años, no convocó consejo de magistratura, ni se metió en esas pendejadas de justicia, ni organizó. Ahora, cuando se trató de la reelección, agarró a Hernani Salazar y le dice, mira, esto va. Y entonces se dieron los pasos. Lo primero es enviar una persona al Congreso a gestionar el objetivo. Entonces se mandó, espérate, que yo soy de San Francisco, Machacho González de San Francisco, él está enfermo, yo voy a negociar con él esa senaduría. Y se hizo todo, pero bien en esa dirección. Pero tú no encuentras que Hipólito se metió de que a hablar con el presidente de la Suprema y a mandarle a esto, no hizo nada. Cuando le quiso hacer lo del listín, su procurador estaba alegando algunos argumentos judiciales y llamó a Maximín. Mira, me dice Maximín, lo que yo quiero es coger ese periódico. Y Maximín, como buen soldado, le dieron el asunto al fiscal y él lo resolvió. En 5 minutos cogió el periódico. Ahora, Leonel, cuando uno ve un hombre que se sienta a pensar un mecanismo completo, no es que voy solamente a hacer una junta y un tribunal, una junta central electoral, un tribunal electoral. No es eso. Es que cogió detalle por detalle una Suprema, un buen juez que no me va a trancar. Oye bien, un buen juez, un buen abogado, el mejor, pero no me va a trancar. Ese es. Una Junta Central Electoral que mantenga mi partido, vamos a poner uno del partido de nosotros, Rosario. Quiero una Cámara de Cuentas, Terrero. Pero espérate, Terrero se está metiendo a principistas y a ¿cómo es que eso se llama? Legalista. Fuera Terrero y la Junta entera. Aprovechen que están ahí discutiendo y pónganme una reformita que esas saben, los reformistas saben que con el poder no se pelea. Y manténme esa nebulosa que uno no se explica. ¿Por qué es que no penalizan la declaración de bienes falsa? Y ese señor se sentó y diseñó algo para que la Cámara de Cuentas no se meta en lo que no tiene que meterse y deje siempre, como tú decías, eso suelto en banda. Las cosas principales, porque ¿dónde ellos insisten? En los ayuntamientos, en el de Villa Altagracia. Y sobre todo en la oposición. ¿Tú entiendes? Seguro. Entonces, la Cámara de Cuentas, manténla y pongan una Cámara de Cuentas que no hay que sabe lo que no hay que hablar con ellos. Ellos saben lo que tienen que hacer, que se entretengan con ellos. La declaración de bienes. Entonces, ese señor, con decencia, con la elegancia que él tiene, entonces coge los periodistas de aquí, ¿quiénes son los mejores, los más sonados de la época? Bueno, colóquenlo en posiciones
que nosotros no son enemigos del PLD ni mío. Hizo una cosa, óyeme, de un traje de arriba abajo bien hecho. Pero viene Danilo. Lo mismo. No. Tu responsabilidad es sellar todo lo que yo hice. Pues yo no lo puedo porque es que hay cosas. Tiene que hacerlo porque entonces tú estás dividiendo el partido. Entonces tiene que negociar una presidencia. Te dejo la mitad de tu gabinete, te dejo todo lo demás. No, tú ves, ahora vienen los cambios. Pero todavía tú hablas en la calle y los PLD, y los leonelistas te dicen, tenemos 60-40 con Danilo. Entonces, si ellos tienen mayoría, tú sabes lo que es política, tú sabes lo que es derecho, pero tú sabes lo que es política cuando es así. Entonces este hombre me luce que en cierta forma está como arrinconado con respecto a lo que le dejó Danilo, lo que le dejó. En el sur hay una expresión que fue no es del sur solamente, porque es del país, pero donde yo me la aprendí fue un andullo. Cuando cogen un andullo y lo aprietan, ese tabaco que lo embollan, primero lo secan y después cogen y lo aprietan. Óyeme, no podía hacer demasiado cosa. Entonces, cuando hace alguito, tú tienes problemas. Mira, por ejemplo, de lo que ustedes están diciendo. Se habla de 92 millones. Pero hay uno que celebró que se ganó 500. Entonces, este se ganó 500 y vamos a juzgar a este por 92, que no estaba decidiendo en ese asunto. No, este es el que conviene. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Tú propugnas por lo mejor. Yo propugno por lo posible. Para que uno esté claro, ¿por qué yo quiero? Lo posible. ¿Qué quiere Junior? Lo mejor para el país. Sin negociación. Pero yo que no soy tan principista como él, ¿verdad? Me voy por lo posible. Entonces yo quería decir que nunca aquí le daremos el justo, no valor, porque no es un valor, valorar desde el punto de vista de ponerle precio, sí, de las acciones de ese hombre que gobernó aquí 8 años, sobre todo los 8 años últimos, porque aquí no se había gobernado con tanta alevosía y con tanta premeditación como se hizo en ese gobierno. Sin embargo, en este momento en que posiblemente él debería estar pidiéndole a Danilo Medina acciones conjuntas en beneficio del país, una cancillería para poder defender este país de problemas que tenemos con Venezuela y con Estados Unidos y con las amenazas. No, pero tenemos mejor un aliado, a Miguel Vargas ahí. Entonces, yo te voy a decir, yo tengo mis quejas, pero acepto que todo el mundo tenga la de ellos. Doctor, lo que pasa, doctor, usted nos describe un asunto que se podría ilustrar de la siguiente manera. Leonel Fernández crea lo que usted dijo, un traje a la medida. De él. A la medida de él. Y es un asunto que es un sistema institucional que nada más sirve para defenderlo a él y a su grupo de gente. Entonces, para todo lo demás que debería servir, que son para procurar una justicia asequible para todos los dominicanos, para una fiscalización efectiva de los recursos, para ninguna otra de esas cosas sirven. Entonces, ¿cómo es posible? Uno se pregunta por qué el presidente Medina, aún a sabiendas de estos asuntos, no se decide desembarazarse prácticamente de esa camisa de fuerza y hacer una maniobra con el poder que tiene para hacer su gobierno independiente de todo lo que le dejó el doctor Fernández. Es tan así, como tú dices, que cuando llegó el 2012, yo te digo a ti con conocimiento de causa, porque conozco cuál es la manera de pensar de Leonel, que a él como político, porque él sabe lo que es bueno, pero también sabe lo que él quiere, como político,
él tenía una intención y un deseo, que era alternar el poder. A él le hubiera gustado, por principio, que Hipólito Mejía hubiera ganado las elecciones y él volver en el 16. Eso hubiera sido. Pero cuando vio que eso no se podía con un partido de oposición, aunque Hipólito se hubiera prestado, dijo no, hay que negociar con Danilo, porque a él lo podemos obligar por razones de partido. Y eso fue lo que pasó. Y te lo digo yo, que conozco a Leonel, porque he estudiado su trayectoria. Entonces te quería decir que si él hubiera querido, como te digo ahora, a Danilo le hubiera interesado una alternabilidad del poder, porque el PLD sabe bien que le convendría hacer lo del 96-2000, que le hubiera convenido que los 4 años de Hipólito, pero hay que conseguir un Hipólito para eso. Un hombre que diga, en mi gobierno no cae preso un presidente. Y lo dice y lo hace. Entonces yo te quería decir eso, porque oí lo de la Cámara de Cuentas y lo de la declaración de bienes. Y te digo, Junior, todo eso es pensado, eso se dejó así para que sea así. Eso es parte de esa vaina ahí al mar, para poder meterse por esas brechas. Pero justamente, todo lo que uno está planteando es porque el país lo han dirigido para convertir sus instituciones en eso. Que sirve para proteger gente y para más protegerse, nada. Doctor. Ahora, llega un momento, doctor, y usted ha dicho muchas veces aquí que el agradecimiento no es eterno. El agradecimiento no es eterno y la gente no tiene que ser incondicional. Yo creo Hay cosas que usted puede hacer. Yo pensaba realmente, doctor, que cuando ocurrieron los primeros decretos, en el 12, efectivamente, el presidente Medina era un andullo, estaba en un andullo. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, él se encargó de convencerme a mí que no era así, que era el director de la orquesta y que se hacía en el gobierno lo que él decía y todavía lo mantiene. Doctor, yo no puedo dejar pasar el que yo no fui el autor de que el agradecimiento no es eterno. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. El agradecimiento no es eterno. Lo que no es eterno es la complicidad. Si tú me haces un favor a mí, yo te lo agradezco, pero necesariamente yo no soy solidario de toda la mierdería no que tú estás haciendo. Incondicional. No incondicional. Entonces, porque doctor, si tú me haces un favor con mala intención, ¿verdad? Eso es como, yo lo veo como la medicina. Ese médico me salvó la vida. Yo no tengo con qué pagarle. Pero ese médico estudió medicina para salvar la vida. No fue para matar. Yo no tengo que... si yo le pagué... Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Y el de Leonel es el buen gobernar. Entonces yo te quería decir eso. Otro tema, el agradecimiento, doctor, es eterno. El otro tema, lo que doctor, no es eterno es la complicidad. El otro tema, doctor, tiene que ver con lo posible. Y yo creo que lo bueno y lo posible, lo correcto y lo posible, no tienen por qué contradecirse. No tienen por qué contradecirse. En este momento, ¿qué es lo posible? Lo mejor dentro de lo posible. Bien, doctor. Lo mejor dentro de lo posible. Lo que estamos observando es que parece que lo mejor dentro de lo posible, en estas circunstancias, es la inacción. El dejar hacer, dejar pasar. Entonces yo creo que eso no es lo que le conviene al país. Yo creo que al país le conviene que en esta coyuntura sus autoridades se pongan a la altura del momento y tomen, el presidente Danilo Medina, tome las acciones que tenga que tomar, el procurador y la justicia. Si eso implica que hay que procesar personas, ¿cuál es el daño que le hace eso al país? Mira, por el contrario, fortalece las instituciones. Ya llegó Félix, y yo te voy a decir una cosa, porque a mí no me toca hablar mucho ahora. Pero mira, yo estoy ahora mismo atravesando una situación un poquito difícil, porque yo estoy viendo gente accionar. Gente que hacen acciones políticas. Y yo me abstengo de calificar esas acciones, en algunos casos de criticarlas, porque la mayoría no estoy de acuerdo. Pero resulta que son amigos de uno. Pero cuando ellos accionan
ellos no piensan en que son amigos de uno, ¿verdad? Sino ellos actúan y apóyanme. Entonces, hay una serie de personas que están actuando que a mí me da pena, porque si yo menciono algunas cosas a amigos, me dicen, pero este no es amigo, porque este no me está apoyando. Porque aquí hay personas que tienen un problema, y es que te dicen, vamos allí, y no te dicen ni a qué ni a dónde. Ven, vamos allí. Sí. Y cuando tú vienes a ver, tú estás en el medio de un banco con un pañuelo en la cara y un revólver asaltando el banco sin habértelo advertido. Y eso es lo que está pasando. Hay gente que te exige, vamos allí. Doctor, antes de que Feli entre, usted ayer mencionaba el tema de las pautas a propósito de un artículo de Guillermo Moreno. Y yo creo, doctor, y esto lo digo francamente, ese movimiento verde que ha surgido en el país, creo que hay que tener mucho cuidado, porque esto, fíjese, las estrategias del gobierno no han funcionado para disminuir el movimiento. Ahora se corre el riesgo que por una mala lectura del momento político que vive el país, justamente hayan personas proponiendo cosas como la renuncia del presidente Danilo Medina, que más que hacerle bien al movimiento, pueda contribuir a debilitarlo. Por lo siguiente, Carlos, creo que le hace falta olfato político y táctica política. ¿Por qué? ¿Por qué darle argumento al oficialismo? Saliendo con unos elementos como eso. El momento político no es para eso. No. Y además hay que pedir lo posible. Debilitar el movimiento por lo siguiente, doctor. Porque mucha de la gente que anda ahí votaron por Danilo Medina. Y están caminando porque creen que efectivamente en la República Dominicana ya la gota que rebosó el vaso llegó y no podemos seguir caminando con un país que funcione como el que va. Ahora, ¿por qué? Yo no sé si esos son mandados, si eso es para hacer un favor al gobierno y debilitar algo que ha ido caminando de manera correcta. Él no se excedió. Lo que pasa es lo siguiente, mira, doctor, tú dijiste darle lectura. Pero venga acá. Darle lectura. Y las lecturas tienen que hacerse en un idioma. Lo que pasa es que la gente que marchan hablan diferentes idiomas tienen diferentes lecturas. Y realmente una lectura es que el movimiento que le han puesto el color de las estrellas de Oriente, que por cierto siempre terminan mal. Yo lo que quería decir era que ese movimiento lo han, y tú lo acabas de decir, lo han vestido no de lo que se realmente, yo sé que tú quieres que lo veamos, es decir, un movimiento para terminar con todas las aberraciones que hemos estado viviendo en los últimos años. Pero así no es que se ve, lo que se ve un movimiento contra el gobierno. Es que así que se ve, doctor. Y contra gobierno. Entonces, un movimiento contra el gobierno. Tú no ves que Danilo dice rápidamente que pero yo simpatizo con los verdes. Pero mira, hay gente con la que tú no te puedes sentar a tomar café. Hay gente que ni te conviene que te vean andando junto con ella. Pero eso pasa, por más que no se puede sacar. Que aparezca un hijo de Trujillo en la cosa y que aparezca el abogado de los procesos de Félix Bautista. Es más, yo te digo más. Yo no le veo importancia ni que Félix pague guagua. Porque le interesa crear una situación difícil a Danilo. Todo eso es comprensible, porque la gente camina ahora. Los procesos maduran, es lo que yo quiero decirle a los que están planteando en este momento salidas como esa. Yo creo que cada momento llega y los procesos sociales no se pueden decretar. Hay que dejarlo que se vayan desarrollando. Y ellos mismos
trazan las pautas y las conclusiones. Y esto apenas comienza. Sí, okay. No hay que desesperarse. Aquí Está lo que bien. se está apostando no es llevarse a Danilo. Vamos a una pausa. Feliz de ser esta por aquí.